Bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que es tu copyright N teniendo un dúo absolutamente increíble. Yo estoy muy emocionado que nunca, porque hoy les traigo un vídeo que me tiene con el corazón superíndice 3 en el latiendo a 1000 por hora. Hoy vamos a hablar de un tema que su copyright que les va a encantar, porque involucra su más menos perseverancia, y una historia familiar que los va a tocar muy de cerca. ¿Recuerdan a Kerem? Su Kerem revela, el joven que ha estado persiguiendo su sueño más menos con tanta pasión superíndice 3N y dedicación superíndice 3N. Pues bien, hoy les traigo una exclusiva, el padre de Kerem me ha revelado un secreto increíble. Un secreto que según eu con diéresis copyright L, ha sido fundamental en el camino de Kerem hacia el U con diéresis copyright cito. Pero antes de sumergirnos en esta historia fascinante, quiero pedirles un favor rapidito. Si son nuevos por AQU, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Tenemos contenido nuevo todas las semanas. Y si ya son parte de esta hermosa comunidad, muchísimas gracias por su apoyo. Su cariu más menos es mi mayor motivación superíndice 3N. Ahora sin preámbulos vamos a descubrir este secreto guardado. Hace unas semanas, tuve la oportunidad de hablar con el padre de Kerem, un hombre sencillo, trabajador y con una mirada que transmite una enorme sabiduría. La conversación superíndice 3N fluye superíndice 3 de manera natural, hablamos de los retos de la vida, de la importancia de la familia y por supuesto del sueño más menos de Kerem. Al principio el padre de Kerem se mostraba un poco reservado, como protegiendo algo valioso. Pero poco a poco, a medida que la confianza crecua, comenzó superíndice 3 a abrirse y a compartir conmigo una historia que me dejó superíndice 3 completamente sorprendido. Me contó superíndice 3 que desde que Kerem era un niño más menos o pequeño más menos siempre tuvo una pasión superíndice 3N inmensa por la música. Su como lo oyen. Aunque muchos lo conocen por sus habilidades la música siempre fue su primer amor. Una pasión superíndice 3N profunda, arraigada en lo profundo de su ser, que latua con fuerza a pesar de las circunstancias. El padre de Kerem me explicó superíndice 3 que cuando Kerem tenía apenas 5 o más menos encontró superíndice 3 un viejo teclado en el U con diéresis tico de su casa. Un teclado que había pertenecido a su abuelo, un músico frustrado que nunca tuvo la oportunidad de perseguir su sueño más menos Una reliquia familiar, cubierta de polvo y telaraún más menos que guardaba en su interior un legado musical dormido. La historia del abuelo, por cierto, es digna de contarse en otro vídeo, ya me lo estoy planteando. Pero volvamos a Kerem. Desde el momento en que Kerem tocó superíndice 3 ese teclado, algo mágico sucedió superíndice 3. Sus deditos, aún torpes e inexpertos, comenzaron a crear melodías sencillas, pero llenas de emoción superíndice 3N. El padre de Kerem se dio cuenta de inmediato del talento innato de su hijo. Reconoció superíndice 3 en esas notas temblorosas la semilla de un gran músico, una chispa creativa que necesitaba ser alimentada. Lo vio en sus ojos, en la concentración superíndice 3N en su rostro, en la manera en que se olvidaba del mundo cuando estaba frente a las teclas. Sin embargo, la situación superíndice 3N con superíndice 3 mica de la familia no era la mejor. Los recursos eran limitados y no podían permitirse clases de música o instrumentos nuevos. Vivían al dúa con lo justo para cubrir las necesidades básicas. El padre de Kerem, consciente del sueño más menos de su hijo, se enfrentó superíndice 3 a un dilema, ceu superíndice 3 mo apoyar a Kerem sin tener los medios para hacerlo. Era una pregunta que lo atormentaba día y noche. No quería que la falta de dinero truncara el talento de su hijo, pero tampoco sabía ceu superíndice 3 mo solucionarlo. AQU es donde entra en juego el secreto que el padre de Kerem me reveló superíndice 3. Me contó superíndice 3 que durante meses, trabajó superíndice 3 horas extras en su trabajo, sacrificando su tiempo libre y su descanso, para ahorrar cada centavo posible. Su objetivo era comprarle a Kerem un teclado decente, uno que le permitiera desarrollar su talento y explorar su pasión superíndice 3N. Se levantaba antes del amanecer y regresaba a casa después copyright S del anochecer, agotado pero con la esperanza de ver a su hijo feliz. Renunció superíndice 3 a pequeño más menos lujos, como salir a cenar o comprar ropa nueva, para poder alcanzar su meta. Pero no solo eso. El padre de Kerem también copyright N se dedicó superíndice 3 a investigar tutoriales en Lunea,
a buscar partituras gratuitas y a aprender lo básico de la teoría musical. Todo esto para poder guiar a Kerem en sus primeros pasos y brindarle el apoyo que necesitaba. Pasaba horas navegando por Internet, buscando recursos educativos que pudieran ayudar a Kerem a aprender música por su cuenta. Se convirtió Superíndice 3 en un autodidacta, un estudiante incansable que buscaba el conocimiento para compartirlo con su hijo. Imagúnense la escena, un padre cansado de su copyright de una larga jornada laboral, sentándose junto a su hijo a aprender juntos sobre música. Un padre que a pesar de no ser músico, se esforzaba por entender y apoyar el sueño más menos o de su hijo. Una imagen conmovedora, llena de amor y dedicación Superíndice 3N. Un padre que se convirtió en el primer maestro de Kerem, guiándolo a través copyright de los intrincados caminos de la música. El padre de Kerem me confesó Superíndice 3 que esos momentos fueron los especiales de su vida. Ver la felicidad en el rostro de Kerem mientras tocaba el teclado, la emoción Superíndice 3N que transmito a través copyright de la música, eran la mayor recompensa a su esfuerzo. Cada nota que salía del teclado era una victoria, una muestra de que su sacrificio valía la pena. Eran momentos de conexión Superíndice 3N profunda, donde el amor y la pasión Superíndice 3N se unían en una melodía armoniosa. Con el tiempo Kerem fue creciendo y su talento se fue desarrollando a pasos agigantados. Comenzó Superíndice 3 a componer sus propias melodías, a experimentar con diferentes ritmos y a compartir su música con sus amigos y familiares. Su creatividad no tenía límites y su música reflejaba su personalidad vibrante y llena de energía. Empezó Superíndice 3 a participar en concursos locales, donde destacaba por su originalidad y su talento innato. Pero como suele suceder, la vida le tenía preparadas algunas sorpresas a Kerem. En la adolescencia comenzó Superíndice 3 a interesarse por otras cosas como descubrió Superíndice 3 que tenía una gran habilidad para ello y que también copyright le apasionaba. Era un mundo nuevo y emocionante, lleno de posibilidades y desafíos. Durante un tiempo, la música quedó Superíndice 3 relegada a un segundo plano. Kerem se concentró Superíndice 3 y comenzó Superíndice 3 a cosechar con diéresis copyright hitos en ese campo. Se destacaba por su inteligencia, su creatividad y su dedicación Superíndice 3N. Empezó Superíndice 3 a ganar premios y reconocimientos, y su futuro parecía estar encaminado hacia ese rumbo. Pero en el fondo, la llama de la música seguía ardiendo. A pesar de sus logros Kerem sentía que algo le faltaba. La música era una parte esencial de su ser, y no podía ignorar su llamado. Era como si una melodía incompleta resonara en su interior, esperando ser completada. El padre de Kerem me contó Superíndice 3 que aunque estaba orgulloso de los logros de su hijo siempre sintió Superíndice 3 un poco de tristeza al ver que había dejado de lado su pasión Superíndice 3N por la música. Sabía que la música era el lenguaje del alma de Kerem, y le dolió verlo alejarse de ella. Un día, Kerem le confesó Superíndice 3 a su padre que se sentía incompleto. Que aunque le gustaba mucho, sentía que le faltaba algo. Su padre, con la sabiduría que lo caracteriza, le dijo: Kerem, nunca olvides tu primer amor. La música siempre estará para ti, esperando que la retomes. Una frase sencilla pero poderosa, que resonó Superíndice 3 en el corazón Superíndice 3N de Kerem como una campanada. Esas palabras resonaron en el corazón Superíndice 3N de Kerem. Se dio cuenta de que su padre tenía razón Superíndice 3N. La música era parte de su esencia, de su ser. Y decidió Superíndice 3 que era hora de volver a conectarse con ella. Era el momento de reconciliarse con su primer amor, de darle una nueva oportunidad a la música. Fue entonces cuando Kerem comenzó Superíndice 3 a combinar sus dos pasiones, la música y empezó Superíndice 3 a crear proyectos innovadores, fusionando la tecnología con el arte, y logrando resultados sorprendentes. Descubrió Superíndice 3 que sus dos pasiones no eran excluyentes, sino complementarias. Que podía usar sus habilidades para potenciar su música, y viceversa. Y aquí es donde la historia se pone aún emocionante. Resulta que uno de los proyectos de Kerem, una combinación Superíndice 3N de música electro Superíndice 3 Nikkei, llamó Superíndice 3 la atención Superíndice 3N de una importante compau más menos UA. Una compau más menos UA que le ofreció Superíndice 3 a Kerem la oportunidad de desarrollar su proyecto a gran escala. Una oportunidad única, que podía cambiar su vida para siempre.
Y asu despu copyright sda más menos os de esfuerzo, dedicaciu superíndice 3n y pasiu superíndice 3n, el sueu más menos o de querem se hizo realidad. Logró superíndice 3 unir sus dos grandes amores y convertirlos en uno con diéresis copyright cito. Su música resonaba en todo el mundo, y sus proyectos innovadores eran reconocidos a nivel internacional. Se convirtió superíndice 3 en un ejemplo de perseverancia y creatividad, inspirando a ju superíndice 3 venes de todo el mundo a perseguir sus propios sueu más menos os. El padre de Kerem, con lágrimas en los ojos, me dijo, ver a mi hijo alcanzar su sueu más menos o es lo mejor que me ha pasado en la vida. Saber que pude apoyarlo aunque fuera de una manera humilde, me llena de orgullo. Su voz se quebraba por la emoción superíndice 3n, y sus ojos brillaban con una mezcla de felicidad y gratitud. Era un padre orgulloso que había visto a su hijo superar todos los obstáculos y alcanzar la grandeza. Y ahora, después copyright de haber escuchado esta historia increíble, podemos entender mejor el título de este vídeo, Padre de Kerem revela secreto, el sueu más menos o hecho realidad al fin. El secreto no es otro que el amor incondicional de un padre que hizo todo lo posible por apoyar el sueu más menos o de su hijo. Un amor que fue fundamental en el camino de Kerem hacia el con diéresis copyright cito. Un amor que trascendió superíndice 3 las dificultades econu superíndice 3 micas y se convirtió superíndice 3 en la fuerza motriz de la vida de Kerem. Copyright historia tan inspiradora, ¿verdad? Me emociona mucho poder compartirla con ustedes. Es una historia que nos recuerda la importancia de la familia, la perseverancia y la pasión superíndice 3n. Una historia que nos invita a creer en nuestros sueu más menos os y a luchar por ellos, sin importar difíciles parezcan. Para resumir un poquito todo lo que hemos hablado hoy, hemos descubierto que Kerem siempre tuvo una pasión superíndice 3n por la música, que su padre hizo sacrificios enormes para apoyarlo, y que aunque Kerem se desvió superíndice 3 un poco del camino, al final logró superíndice 3 unir sus dos pasiones y alcanzar su sueu más menos o. Una historia de amor, perseverancia y el poder de la familia. Una historia que nos enseña más menos a que los sueu más menos o se pueden hacer realidad, si tenemos el coraje de perseguirlos. Quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3n por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó superíndice 3 hacerlo. Me encantó superíndice 3 compartir esta historia con ustedes y espero que los inspire a perseguir sus propios sueu más menos os, sin importar difíciles parezcan. Recuerden que cada uno de nosotros tiene un talento especial, una pasión superíndice 3n que nos impulsa a ser mejores. No la ignoren, cultívenla y persíganla con todas sus fuerzas. Ahora quiero saber su opinión superíndice 3n. Copyright les pareció superíndice 3 la historia de Kerem. Copyright les inspira de todo lo que hemos hablado. Du copyright genme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responder sus preguntas. Quiero saber copyright les ha parecido esta historia, si les ha emocionado, si les ha inspirado. Sus comentarios son muy importantes para mí, y me ayudan a seguir creando contenido que les guste. Y antes de despedirme, quiero pedirles un último favor. Si les gustó superíndice 3 este vídeo, du copyright le un like, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido de calidad para ustedes. Su me gusta, sus comentarios y sus suscripciones son la mayor recompensa a mi trabajo. Gracias por estar aquí, por formar parte de esta comunidad. Recuerden, nunca dejen de sou más menos ar, nunca se rindan y siempre confíen en su potencial. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Les mando un abrazo gigante. Adiós superíndice 3s. Y recuerden, la vida es una melodía, a su que atru copyright vanse a cantarla con pasión superíndice 3n.